Ya, si quiere, ya empiezo. Sí, está perfecto. Perfecto. Bueno, 5 y vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 4 y también con las conclusiones. En el tema, el espectador y sus preferencias como consumidor, con las diversas opciones que el consumo de las películas desde cualquier aparato o plataforma hasta con los métodos de antaño que consistían en asistir a las salas improvisadas de cine o las que son un poco más recientes, las descargas online implican un factor importante para la recuperación económica de una película. Para las preferencias de los espectadores, como se ha visto anteriormente, se basan en una serie de inflexiones, decisiones y prácticas. Estas tres son causantes de ciertos gustos, preferencias cinematográficas y como lo menciona el autor, al arraigarse generan formas de consumo diferenciadas. Conforme va pasando el tiempo, se van desarrollando nuevas facetas del espectador, como el sujeto que asistía a las salas de cine, y ahora con las nuevas tecnologías también hay nuevas formas de interacción entre el usuario y el mercado. Ejemplo de esto son las plataformas de streaming. Y bueno, a pesar de que estas nuevas formas de interacción entre el emisor y el receptor, en donde se busca la integración de las nuevas tecnologías, están ganando preferencia entre el consumidor, hay una forma analógica que se ha mantenido y son los medios públicos. Aquí el papel de los usuarios se mantiene como un agente pasivo, receptivo y consumidor de servicio, ya que aquí se transmite el contenido seleccionado por el medio y a diferencia de las nuevas plataformas, el usuario no tiene capacidad de interactuar con el medio. Además de la transformación que se está dando en los servicios, también hay una transformación en las redes, en la cual se da la posibilidad de integrar señales de telefonía, datos y televisión, por lo que las empresas de ahora buscan la inclusión de estos elementos en un solo agente y así ya no se tendría que recurrir a la contratación de cada uno de los servicios con diferentes servidores. En el libro, el ejemplo que se da es sobre la tecnología implementada en los teléfonos celulares, así como los modelos de televisores de nueva generación, que poco a poco van incluyendo, que poco a poco van incluyendo nuevas herramientas para que se pueda hacer prácticamente todo en un solo dispositivo. Con respecto a la convergencia, hay tres tipos de implementación en la prestación de servicios, que son doble play, triple play y cuádruple play. Estas han ido evolucionando y conforme van cambiando las necesidades del usuario, como menciona el autor, las empresas deben realizar ajustes en la infraestructura para hacer posible la transición. ¿Pero en qué consisten los modelos? Bueno, pues el primer modelo de doble play se caracteriza por ofrecer el servicio de telefonía e internet o video e internet y en ambos casos esto será por medio de redes alámbricas. En Triple Play se ofrece la telefonía, video e internet, igual es inalámbrica y se pueden seleccionar diferentes tipos de redes, ya sea de menor o mayor alcance. También la Quadruple Play ofrece servicios de telefonía, internet, video multimedia a través de un soporte móvil y la mayor diferencia que tiene con los modelos antes mencionados es que no está condicionado a un mismo espacio. En esta se puede mantener la movilidad ya que ofrece conexiones inalámbricas, lo que abarca una red más amplia. En las redes inalámbricas se incluyen los servicios de telefonía celular y aquí se tiene un servicio de doble play. Es a través de redes 2G y 3G. Estas redes se van transformando y como se muestran en la imagen, dependiendo del tipo de red, es la velocidad con la que se podrá contar en los dispositivos. Y además esto es un factor importante para el consumo y transmisión de ciertos contenidos. Aunque mayor sea el número de la red, no siempre se podrá contar con ella, ya que esto dependerá del proveedor y no todos cumplen con la infraestructura necesaria en México. Por último, la transformación de los servicios. También ha habido cambios en la transmisión de contenidos. Ahora con la creación de distintas plataformas
plataformas para el consumo de películas, se ha establecido una nueva forma de consumo para el espectador, por lo que poco a poco los difusores de contenido se van adaptando y hacen uso de las nuevas tecnologías para dar acceso a nueva variedad de contenido cinematográfico a mayor parte de la población. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre el espectador como audiencia televisiva. Primero que nada, debemos ser conscientes que en nuestro país las películas ocupan el segundo lugar en programas más vistos de la televisión, ya que el primer puesto está ocupado por las telenovelas. Ahora, es importante que sepamos esto porque a la hora de observar la relación entre la emisión de películas y el espectador, es muy funcional considerar los estudios de la práctica de ver televisión porque de hecho el espectador de cine se estudia igual que la audiencia televisiva. Bien, pues dentro de los estudios televisivos resultan de importancia los planteamientos que hace Stuart Hall en su modelo de decoding, encoding o codificación y decodificación. En este modelo, básicamente nos da un enfoque teórico sobre cómo se producen, difunden e interpretan los mensajes de los medios y propone que los espectadores puedan tener un papel activo, lo que significa que no es este receptor que simplemente asume lo que le dicen, sino que a la hora de decodificar un mensaje, extrae él o los significados de manera que tengan sentido para él, y todo esto depende en parte de sus contextos sociales. Y bueno, dentro de esto existen diferentes formas de interpretación. Una es la dominante, donde se acepta lo que nos presentan sin cuestionar nada. También está la negociada, donde sí se acepta, pero no al 100%, pues el espectador hace reflexiones críticas. Finalmente está la resistente, que se opone a aceptar la ideología presentada. Robert Stamp plantea que puede existir una diversidad, pues en una misma persona se puede hacer una lectura resistente sobre un tema, pero también una dominante frente a otra temática distinta. Otros personajes importantes son Grimson y Varela, quienes consideran que la televisión forma parte de nuestra identidad, ya que no solo se trata de aceptar lo que se nos presenta, como ya se los había comentado antes, sino que también debemos considerar por qué consumimos y adoptamos cierto contenido. Basado en esto, se plantea que al estudiar a los espectadores debemos considerar los medios y tecnología, pero también el contexto espacio-temporal. Sobre esto, en el libro se menciona un ejemplo sobre investigaciones que se hicieron alrededor de la serie Dallas, y lo importante de todo esto es que los resultados mostraron que aunque todos los participantes reconocían la historia central, cada uno tenía una lectura distinta, todo esto dependiendo obviamente de las condiciones que rodean su existencia. Por su parte, García Canclini señala que en la investigación de las apropiaciones y usos del consumo cultural debe hacerse un análisis similar a las estrategias de los mercados, haciendo estudios de cómo se comporta la película en el mercado o bien realizando estudios del perfil del espectador. Eso sí, a la hora de hacer esto no debemos olvidar distinguir la investigación de la industria y la de la academia, ya que la primera se enfoca solo en generar ganancias, a diferencia de la segunda que se centra en conocer el comportamiento del espectador. Ya para finalizar, es importante que sepamos que los estudios culturales en recepción de los medios suelen abordar al espectador desde una condición de audiencia, lo cual, según Tudor, no es completamente funcional, debido a que al concebir al público cinematográfico de esta forma, lo estamos condenando a la pasividad frente a los mensajes, cuando en realidad son observadores participantes que ayudan, como ya se ha mencionado, a dotar los contenidos de sentido. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el último subtema de este capítulo, que es el espectador como productor emergente. Siguiente, Jenny, por favor.
Bueno, primero se comienza a hablar sobre las tecnologías digitales. En este apartado se hace mención sobre que hay una ausencia en análisis y políticas públicas relacionadas con la capacidad, la posibilidad y la espontaneidad que tienen los llamados nuevos espectadores para comenzar a crear contenidos y que estos tengan propósitos distintos. También se menciona el término de redes sociodigitales planteado por Winocour y Sánchez. Ellos proponen dicho término con la finalidad de poder diferenciar dichas redes de las redes sociales tradicionales, pero también para poder referirse a los procesos nuevos de comunicación, mismos que forman parte de la cultura tecnológica contemporánea. Siguiente, Jenny. Bueno, el estudio de las redes sociodigitales se enfoca principalmente en el acceso a la sociedad de la información y comunicación. Con base en esto, en mayo del 2015, el INEGI publicó que un 57% de la población con más de 6 años declaró formar parte de los usuarios de Internet, y además de que 39% de los hogares en el país tienen acceso a dicha herramienta. Esto demostró que existen aún diferencias entre la población respecto a quienes pueden ingresar al Internet y quienes no. Por ello, se habla sobre una brecha digital de segundo orden. Básicamente se trata sobre algunos grupos que han podido utilizar cierto tipo de aparatos, ya sea el teléfono celular, el Internet o otras tecnologías, las cuales usan para mantener comunicación en línea, y también hay otro grupo significativo que no tiene dicho acceso, ya sea por falta de posibilidades o de conocimientos. La siguiente, Jenny, por favor. Asimismo, se muestran otros datos donde el 84% de los usuarios utilizan las redes sociales como el Internet para su comunicación y un 76% lo hace con fines de entretenimiento para acceder a contenidos audiovisuales. Winocour también señala que gracias al uso de las redes sociodigitales, los usuarios pueden dar a conocer lo que piensan, pero ella cuestiona si dichas opiniones o participaciones dentro de la red son realmente informadas, críticas y si pueden estar o no abiertas a un debate. También plantea dos perspectivas sobre estas redes y sus dimensiones. La primera de ellas es una perspectiva democratizada, es decir, aquí prevalece una horizontalidad en las discusiones u opiniones debido a los factores positivos que tiene la tecnología. Y la segunda es una perspectiva de banalidad, donde está presente una falta de crítica, un individualismo y, como ya dije, pues una ausencia de debate. La siguiente, por favor. Los creadores emergentes, al ser partícipes de estas prácticas en redes sociodigitales, también pasan a ser de cierta forma realizadores de obras para así poder lograr comunicar sus ideas, al igual que buscan preservar su cultura. Las tecnologías de la información entonces funcionan para que también los usuarios tengan una mayor información sobre los demás y que la comunicación sea constante o intenten tener esa comunicación. La siguiente, Jenny. Bueno, otro de los temas que se toca es el del Internet junto con la televisión. De nuevo, Winocour vuelve a cuestionar la información que se recibe de estos, ya que, como bien sabemos, al ser medios que están al alcance de muchos, la información que el espectador recibe entonces se vuelve filtrada, editada, muchas veces puede llegar a desinformar y crear confusión, aunque no se generaliza que toda sea tratada de esta manera. Asimismo, estos medios sirven para que los otros se vuelvan más visibles para los ciudadanos, que se den a conocer historias que realmente tienen que
tienen importancia y que tienen que ser vistas por los demás. Bueno, después se hace no, la anterior, Jenny. Ya. ¿Cuál es la importancia de que los ciudadanos se escriban a sí mismos? Las personas que tienen las posibilidades tanto de creación como de manipulación tecnológica evidentemente están en condiciones de llevar a cabo dicha descripción sobre ellos. También se señala que las redes sociodigitales no añaden algo significativo a las características técnicas de la imagen, a menos que esté presente un downgrade o degradación de la virtualidad, es decir, una reducción de recursos hardware y software para tener una amplitud masiva de participación. Siguiente, Jenny, por favor. La degradación mencionada se asume como una aparición de un modelo técnico, en el cual no se exige al usuario tener conocimientos tecnológicos, pues la tecnología se vuelve intuitiva para quien la usa. La importancia de esta degradación para la cultura visual digital radica en la posibilidad que se tiene para compartir archivos por medio del sistema PIP, es decir, que facilita un intercambio de archivos audiovisuales entre usuarios sin que tenga que existir un intermediario. Posteriormente, se hace mención sobre la creación de perfiles en la red. Aquí los usuarios expertos en el tema ya no son necesarios. Lo que se necesita más bien son usuarios masa, ya que la información no es vista como un dominio técnico, sino simplemente como un contenido. Y se menciona que las redes sociodigitales plantearían diferentes niveles de apropiación en el campo visual, convirtiéndose así en un sistema de exploración y de experimentación para el usuario. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son los espacios hipermedia? Estos son espacios en los cuales coinciden aspectos tecnológicos, ya sea la imagen, el sonido, el video y por último el texto. Las redes sociodigitales manejan mucho, más bien están formadas por estos espacios. Podemos verlo desde algún meme, algún video que nos interese. Bueno, no solo las redes sociales, también plataformas como YouTube, donde podemos ver, no sé, videos musicales y todo ese tipo de cosas. También sí son tratados como espacios hipermedia. Boyd y Ellison definen a las redes sociales por medio de 3 aspectos. El primero es la construcción de un perfil público. El segundo es la interacción con otros usuarios a partir de esto. Y la tercera es la exploración de otras conexiones. También señalan que existe un intercambio o una oportunidad tecnológica para crear imágenes, generando que las redes sociales dieran paso a lo que se denomina como medios sociales. Estos son los dispositivos de redes sociales y otros entornos que contienen sus propias lógicas de interacción, así como de gestión, producción e intercambio de producción. La característica principal de estas redes es generar lo que son autobiografías, autonarrativas, autoimágenes y también una autodiscursividad. La siguiente. Bueno, gracias a esto se maneja información de sí mismo para lograr una socialización más colectiva. Bueno, Boyd y Ellison también dicen que las redes sociales en las nuevas dinámicas plantean un intercambio social dentro de este intercambio hay más importancia en la imagen que en el texto. Esto es gracias a la posibilidad tecnológica que existe para poder crear imágenes, pero no solo eso, sino que también poder editarlas y reproducirlas, lo que finalmente provoca una alteración simbólica del contenido original. Para el autor existe un impulso creativo que se da por la posibilidad técnica, tecnológica y la posibilidad de plantear una idea.
Respecto al intercambio social mencionado, existen dinámicas de comunicación donde se dan estas circunstancias. Un ejemplo es Twitter, aunque, bueno, ahí podemos ver muchísimas imágenes con poco texto, porque este pasa a un segundo plano. Lo que tiene más relevancia es la imagen. Incluso, como ya había hecho mención, en las redes sociales vemos muchos memes y ese es otro ejemplo porque sabemos el contexto de la imagen, entonces lo relacionamos con el texto, pero lo entendemos más por la imagen que por el texto. Así esta imagen no presente ninguna frase o algo o una descripción. La siguiente, por favor. Con eso se genera lo que se denomina como superpoblación de imágenes o una explosión visual digital. ¿Quién es el espectador en Internet? Como menciona Sánchez, la información ya no recae en un solo espectador. Si se asume lo público desde una constitución de espectadores, entonces se asumiría como un régimen de contemplación y consumo sobre lo que se comparte. También el que exista la estética dentro de la visualidad digital hace que se entienda mejor el desplazamiento del espectador y que debido a la facilidad para acceder a más gadgets y así crear imágenes, se ha provocado un problema respecto del espectador y el productor, que pues existe una competencia en cuanto a la creación de imágenes y denominar productor más bien como un artista. Siguiente, por favor. Bueno, la figura de prosumer, aquí es donde se califica a un usuario participante en la producción de información en la red. Por su actividad participativa, no puede dar cuenta de las nuevas condiciones del individuo usuario. También se habla de la estética dentro de imágenes y de la visualidad digital. La estética que predomina en las redes sociales está arraigada en la lógica de la producción comercial de las imágenes. Sánchez analiza las nuevas pautas de la imagen basándose en la fotografía y la pintura, así como de sus sentidos y principios funcionales. Siguiente, por favor. Bueno, por eso se menciona que si la técnica en el uso de las redes sociodigitales se simplifica, entonces se produce un impacto en la disminución de valores educativos relacionados a la técnica digital a nivel institucional, debido a que el aprendizaje tecnológico se asume como algo que ya está dado o que ya se sabe, y hace que en los contenidos se redistribuya toda la responsabilidad. Para finalizar, se menciona que en el país se ha generado que estas estrategias de alfabetización digital se fundamenten a partir de una perspectiva materialista, lo que la producción de tecnología sea, más bien, esto hace que la producción de tecnología sea desvinculada de la educación. Aquí los contenidos son más accesibles día con día. También logran recaudar energías colectivas y visuales, y como resultado de esto es importante que las políticas públicas tomen en cuenta ejes estructurales que generen desde la educación básica elementos que identifiquen el uso de imágenes realizadas por el espectador o el productor emergente. Siguiente, Jenny. Bueno, pues para concluir justamente este capítulo, podemos ver cómo el autor hace una revisión general acerca de lo que los distintos temas que se tratan a lo largo del capítulo, e inicia tratando el tema de las distintas dimensiones que conforman la experiencia de los espectadores, lo cual es cada vez más necesario comprender, ya que es necesario comprender que los espectadores tienen distintas dimensiones y cosas que lo definen, y que nunca va a ser igual, ¿no? La explicación es
difícil, ya que hay, o sea, entre la escasa diversidad en el contenido audiovisual que tenemos y al mismo tiempo la restricción en el acceso a los medios es algo que lo define, sin embargo no es lo único, ya que hay distintas dimensiones, ¿no? Dentro de esta experiencia. Entre esos está el medio por el que esta experiencia es posible para el espectador, ¿no? O sea, la forma en la que accede a estos medios, que son cuestiones políticas, económicas y sociales, más allá de la simple experiencia por sí misma. Y dentro de esto, pues podemos entender que influyen los cambios tecnológicos que se han dado también a lo largo de los últimos años en la producción cinematográfica, ¿no? Por un lado, las estructuras de producción, distribución y exhibición que hay en el país, y al mismo tiempo las interacciones que hay entre el espectador y las producciones culturales, lo cual hace que la circulación de estos bienes y de acceso a estos bienes sea distinta. Es así como justamente menciona que no, o sea, que dentro de los derechos culturales es importante también visualizar que no están, o sea, no se dotan por sí mismos, ¿no? Sino que dentro de estos se tiene que considerar también los derechos económicos, financieros, políticos y sociales. Es algo mucho más complejo para poder entender mejor al espectador y entonces definirlo y poder comprender de qué forma transmitirle los mensajes y estas creaciones audiovisuales de una forma más benéfica. Asimismo, también habla acerca de el acceso desde los programas y las estrategias que se han dado por parte también de las productoras, ¿no? Ya que justamente las formas de creación han abierto nuevos campos de circulación. Esto quiere decir que justo pues hay creadores también emergentes, ¿no? Ya no vemos solamente creadores, o sea, como creadores a los grandes comercios o las grandes distribuidoras, sino que también por parte de otros núcleos poblacionales hay acceso a esa tecnología y creación audiovisual también, ¿no? Entonces es importante entender que la creación, producción y difusión audiovisual pues tiene que considerar estos derechos culturales, políticos y sociales para poder determinar una mejor relación y poder brindar y dotar a los ciudadanos de mejores herramientas para poder pues hacer lo que quieran, ¿no? Y justamente dentro de esto menciona la necesidad de construir un comercio cultural más allá de la política cultural ya existente, ¿no? Ya que es necesario definirlo de forma distinta porque actualmente la política cultural pues solamente considera a esta mercantilización del arte y de las creaciones cinematográficas. Sin embargo, no es lo mismo, ¿no? Es necesario diferenciar el mercado de la realización como tal, para que así pueda haber una interacción entre creadores y espectadores, pues, mmm, distinta, y asimismo poder brindar, o sí, pues poder brindar a los humanos, a los hombres, de lo necesario para poder expresarse y crear cultura y poder, pues, aportar lo que guste a la sociedad o a la creación audiovisual, más allá de solo mercantilizar, ¿no? El arte o la creación audiovisual en este caso. Entonces, justamente habla acerca de la necesidad de ofrecer los servicios y bienes culturales necesarios a la población para que pueda
ser parte de esta producción y que los canales de distribución pues también sean distintos, ¿no? Que sean más nobles, ya que actualmente pues todo esto está dado completamente a la mercantilización y a las grandes empresas que se dedican a eso, ¿no? Entonces, justamente a partir de ahí habla acerca de la necesidad de la participación cultural que menciona Jenkins, más allá de la visión corporativa que actualmente abunda en las políticas culturales, sino que se tome en cuenta también que debe haber horizontalidad en la participación ciudadana y cultural. Y pues justamente dentro de esta participación cultural, pues está dentro del público, ¿no? Y es importante que pueda brindarse lo necesario a este público para que pueda ser creador y que no haya la misma atención que ha habido hasta la actualidad en esta apropiación de los medios de producción y distribución, ya que actualmente pues el sistema no brinda todo lo necesario al público para que pueda hacer uso y apropiarse de estos medios correctamente, ¿no? Por lo mismo, porque solamente hay, o la visión que engloba a la producción cinematográfica, pues es la mercantilización, ¿no? Tanto de las artes como de la cultura. Así que es importante que se pueda considerar o tener noción de que se debe proteger no solo la creación cultural del público, sino también la circulación de estas obras cinematográficas, ¿no? Que pueda haber una distribución más sencilla, ya que actualmente, pues como hemos visto, hay obras o hay una oferta muy pequeña de obras cinematográficas, las cuales por lo regular pues están muy bien posicionadas y están muy bien dotadas de un gran presupuesto, ¿no? Ya sea por parte de las corporaciones o de los organismos que regulan aparentemente la distribución cinematográfica, ¿no? Brindando presupuesto a proyectos únicamente pues corporativos que al final tienen esa visión, ¿no? De vender estas historias más allá de brindar a toda la población en general las herramientas, en este caso económicas, para que puedan crear y distribuir correctamente sus, sus obras. Entonces, habla justo acerca de que es necesario considerar esto dentro del paradigma digital de creación y de la implementación pues de artefactos tecnológicos que actualmente se está dando, ¿no? Que es esta apropiación de la población, de la tecnología y de que empieza a ser parte, ¿no? De esta, o hacer uso más bien de su capacidad creativa. Y justamente más abajo nos habla acerca de eso, de que es necesario empezar a tomar en cuenta también que para producir no solamente se necesita pues este presupuesto y estas herramientas tecnológicas, sino también la creatividad y la capacidad creadora que tiene el público y que va normalmente en contra del mercado, ¿no? O sea, el mercado actualmente ofrece pues cierto catálogo a partir de lo que se ha definido que nos gusta, ¿no? Y que va a vender y que va a poder generar pues ganancia a partir de lo que se invirtió en la creación de la obra, pero pues justo habla acerca de que es necesario empezar a considerar mejor qué onda con la rentabilidad, que no es lo único que es parte de, o que se debería de considerar dentro de la creación cinematográfica, sino que también pues se tome en cuenta y se entienda que lo que se
lo que se comunica por medio de estas obras, pues también son representaciones, ¿no?, de la sociedad y de la cultura, y de esa misma forma, pues la población va a hacer uso de eso, ¿no? Más adelante podemos ver que habla acerca de los procesos de producción en México y las transformaciones que ha habido dentro de esta, y justamente cómo, más allá de los cambios tecnológicos, industriales y culturales que ha habido, pues también hay cierta convergencia en las dinámicas económicas y tanto el consumidor como el mercado, ¿no? Por un lado, pues los públicos ya están o son considerados dentro de el negocio de los medios, debido a que pues los contenidos y la circulación de los contenidos depende de ellos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues también se ocupa de la participación activa de estos consumidores para que siga en circulación la temática, ya sea en redes sociales o entre conversaciones, pues para que se difunda correctamente y se distribuya la obra, ¿no? Entonces, justamente habla acerca de esta convergencia necesaria para que no solo haya, o sea, para que dentro del modelo eh, no solo se considere la verticalidad corporativa ya existente y este modelo que solo se basa en la mercantilización, sino que también se pueda ampliar hacia otros ámbitos como lo son pues los consumidores, ¿no? Y las prácticas sociales que se dan a partir del consumo de estas obras. Es así como es importante pues darle nuevos papeles al público, ¿no? No solo como espectador o audiencia, sino también tomar en cuenta que es un ciudadano y que tiene distintas facetas en esta práctica como ciudadano, ¿no? Que son justamente, pues, por un lado, sus experiencias de vida, las cuales le permiten, pues, apropiarse de las historias y tener una relación distinta o más bien, tener una relación con las obras a partir de esas experiencias y al mismo tiempo, pues, poder ser parte de ellas, ¿no? Creativa y también de distribución. Entonces, por un lado tenemos esta necesidad de que el público, de que se empiece a considerar al público de una forma distinta, no solo como consumidores o personas que pues justo van a generar ganancia para estas obras, sino también como los ciudadanos, parte activa de esta creación, ¿no? Y que al mismo tiempo van a apropiarse de eso y a crear otras cosas al mismo tiempo, ya que pues actualmente los ciudadanos tienen la capacidad también de realizar videos desde su celular, compartirlo en redes sociales, que se haga viral. Entonces, podría parecer que tenemos las mismas posibilidades tecnológicas que las empresas o corporativos para poder hacer llegar los contenidos, pero no estamos dotados de las mismas herramientas realmente, ¿no? Ya que pues solo contamos con un celular muchas veces a comparación de todas las herramientas tecnológicas que puede tener una empresa y al mismo tiempo, pues también la parte simbólica, ¿no? Del marco referencial que tiene la población. Muchas veces es necesario tener también conciencia de la capacidad creativa que tenemos y eso no se brinda o no es dado hacia nosotros por sí mismos, ¿no? Es necesario que también podamos comprender de eso y que las políticas culturales, pues, nos brinden esa capacidad de conciencia y de poder, pues, entender que tenemos la capacidad de representar de forma distinta las cosas. Finalmente, pues, también habla acerca de la necesidad de no solo quedarnos como en el ideal de que
se socialicen estos medios y se haga uso distinto de la tecnología para poder crear, sino que también se pueda comprender mejor que estas dimensiones del espectador pues también cambian la estructura por sí mismas, ¿no? O sea, aparte de que por un lado están las corporaciones estudiando y generando los medios o las obras necesarias para poder seguir controlando y manejando lo que el público va a pensar y la forma en la que lo va a recibir, pues que al mismo tiempo también los, los espectadores, pues por sí mismos pueden cambiar esta estructura simplemente al recibirlo y hacer uso de sus propios medios, ¿no? Con la recepción al momento de recibir estas obras. Entonces, es necesario que se tome en cuenta que, pues, aunque los instrumentos con los que contamos no son los necesarios o los mismos con los que cuentan las corporaciones, pues sí tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Asimismo, habla sobre cómo el uso del DVD, por ejemplo, se ha dado a lo largo de los años y en la actualidad, pues en México la mayoría de las familias y de las casas siguen haciendo uso de este, ¿no? A pesar de que se podría considerar que, aparte de la distribución cinematográfica que hay en las salas de cine, también existen nuevas plataformas de streaming o de consumo audiovisual en los medios digitales, ¿no? Pero justamente menciona, pues, la disparidad que hay en el consumo y en el uso de estos medios, ya que no todos tienen acceso a estas plataformas, por ejemplo. Entonces empieza a hablar también sobre cómo no se considera actualmente, o sea, en México y a lo largo del mundo, se habla mucho sobre la democratización del uso de medios y del consumo audiovisual debido a estas plataformas, ¿no? Ya que en la web podemos consumir bastantes productos cinematográficos, pero en realidad menciona cómo, pues, qué tipo de productos están dentro de pues, de esta distribución por un lado y al mismo tiempo qué parte de la población es la que realmente puede hacer uso de estos medios, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes o los niños, pues son una población que no se toma en cuenta actualmente, a pesar de que, al menos en México, hay un porcentaje bastante alto de jóvenes y niños, los cuales pues no son tomados en cuenta en la planeación de creación y distribución audiovisual, y al mismo tiempo pues también del uso de la tecnología, ¿no? Lo cual pues demuestra que no se está tomando en cuenta ni los derechos constitucionales, ni se está tomando en cuenta pues esta parte poblacional dentro de las políticas culturales que actualmente existen. Y por eso es que es cada vez más necesario considerar una cultura participativa, ¿no? En la que los actores sociales y los representantes culturales pues sean tomados en cuenta de la misma forma que los corporativos y las grandes empresas creadoras, ¿no? Ya que de esta forma pues va a poder haber una mejor contemplación y también las capacidades creativas pues van a poder explotarse por parte de la población. Al mismo tiempo, pues es importante, justamente estaba hablando acerca de esta parte constitucional y aborda el hecho de que es necesario tomar en cuenta el artículo 4, en el cual justamente se habla acerca del acceso a la cultura y el disfrute de los bienes culturales, ¿no?
Esto es parte de nuestros derechos culturales justamente, y entonces pues justamente habla acerca de cómo es necesario considerarlo dentro de la transición digital, de el uso público de las vías de comunicación y de consumo cultural, ¿no? Entonces, así se puede priorizar de mejor forma una, pues la creación, la necesaria creación de una infraestructura con condiciones más nobles y que posibiliten mejor la, pues tanto la creación como el consumo de las obras nacionales, ¿no? No de las obras nacionales comerciales, que son las que normalmente abundan en las salas de cine, sino también pues de perfil cultural, ¿no? De creación comunitaria, las cuales actualmente son las más desfavorecidas. Entonces, justamente aborda ciertos ejemplos de cómo se ha dado la transición, por ejemplo, de la televisión, ¿no? De la televisión analógica a la digital, cómo el gobierno hasta cierto punto obligó a la población a que diera paso a esta nueva era y consumiera de otra forma, ¿no? Y les dotó hasta cierto punto, pues, nuevos canales, nuevas opciones y ofertas culturales y también comerciales dentro de la televisión nacional, y al mismo tiempo, pues como en otros países como Argentina o Brasil, justamente hicieron uso de esta transición analógica a digital para poder dar un empuje al cine mexicano, ¿no? En realidad yo pensaba mucho cuando leía esto en el canal 14, por ejemplo, que justamente pues el profesor constantemente nos está compartiendo la programación que hay, ¿no? Y considero que hasta cierto punto, aunque no se ha dado el empuje necesario dentro de la televisión nacional a este otro cine cultural y pues la amplia oferta cultural que existe dentro del cine, pues sí existen ofertas más variadas a comparación de lo que existía antes, ¿no? Que igual y si querías ver una película distinta, pues tenías que ver el 22, el 40 y esperarte a que dieran las 12 de la noche para ver ese tipo de contenido. Ahorita ya existe un canal que te brinda ofertas distintas, ¿no? Tal vez en todo caso, pues es necesario que se pueda dar mayor difusión de que existe este tipo de canales para que la población pues también tenga en cuenta eso y pueda verlo, ¿no? Al mismo tiempo, pues también así las prácticas de consumo puedan cambiar, por un lado en la televisión nacional y por otro lado pues también habla sobre esta cuestión del DVD, ¿no? De que es importante que haya una oferta más amplia de este otro cine, ya que actualmente pues si vas y compras incluso piratería, ¿no? En un tianguis, en el mercado, pues normalmente la oferta que vas a encontrar ahí es muy cerrada y básicamente es cine comercial, más allá de pues las obras audiovisuales culturales. Eso por un lado, y por otro pues también tenemos que dentro de la distribución no se consideran pues a las escuelas, las bibliotecas y estos espacios de uso público que deberían de ser considerados y donde se le podría dar mayor fortaleza a las creaciones audiovisuales emergentes o culturales o comunitarias, ¿no? Entonces justamente habla sobre esta focalización que es necesaria cada vez más en la distribución audiovisual. Entonces, pues por un lado tenemos esta parte de que cada vez entendemos mejor al sujeto consumidor y al público, cómo es importante entenderlo desde distintas dimensiones y que no solamente se puede basar
pues el entendimiento del público respecto a su consumo y ya, ¿no? Y a lo que le despierta al consumir los contenidos, sino también comprender todo su contexto social, político y cultural para entonces poder crear o recrear las estructuras de producción y distribución pues de una forma más equitativa y al mismo tiempo que también haya nuevas formas de producción, ¿no? O sea, actualmente tal vez la población ya está haciendo uso distinto de los medios tecnológicos con los que cuenta, pero es necesario que se le dote aún más de pues de estas herramientas, ¿no? Que son realmente usadas en el cine y que, por ejemplo, yo pensaba en las convocatorias que se han realizado por parte de Procine en los últimos meses para que la población en general pues pueda instruirse acerca del uso de las tecnologías y al mismo tiempo poder producir y distribuir su propio contenido, ¿no? Creo que es cada vez más necesario que este tipo de convocatorias pues sigan presentes para que la población en general pueda tener participación en la cultura, ¿no? Y que sea algo realmente horizontal y que no siga siendo pues solo algo escrito que no se realiza realmente. Entonces es importante articular con base a pues a esta política cultural que se está proponiendo, ¿no? Y por último, justamente habla acerca de cómo es importante que no dejemos de lado que los espectadores pues están constantemente en movimiento, ¿no? Que aunque ahorita se les puede definir o conforme se estaba escribiendo este libro, por ejemplo, se les podía definir de una forma, pues constantemente están en cambio, así como está en cambio la sociedad y la cultura y pues las distintas tecnologías y el uso de estos, ¿no? Entonces, es importante que se le esté contemplando constantemente a estos espectadores y que no se le considere pues como algo inmóvil, ¿no? Que solamente va a estar ahí y así se va a quedar a lo largo de los años, así como también entender mejor sus prácticas de consumo y de creación. Y así poder generar derechos culturales pues cada vez más justos para toda la población. Y pues básicamente eso es todo. Espérenme tantito.